Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. El día de hoy venimos a hablarles de un tema que en lo personal para mí es apasionante. Antes que todo queremos agradecerle a MSD por el patrocinio del día de hoy. Vamos a comenzar presento a Hugo Páez. Hugo Páez es actualmente nuestro primer fellow de infectología que en conjunto con la Universidad del Rosario y la Fundación Cardioinfantil hemos iniciado este programa y que esperamos continuemos formando mucha más gente. Más que bienvenidos y bueno, vamos a iniciar el día de hoy la charla que hemos titulado Endocarditis infecciosa por Estafilococo aureus, de la investigación translacional a las guías de práctica clínica. Conflictos de interés ninguno afortunadamente, y comenzamos con un caso clínico de una mujer de 54 años de edad que ingresa a nuestra institución el día 31 de enero del año 2015 y cuyo motivo de consulta es malestar general. Con un cuadro clínico de 3 días de evolución consistente en diarrea, sin moco ni sangre, asociado a emesis y fiebre de 38 grados, seguido de depresión del nivel de estado de conciencia, asociado a signos de hipoperfusión, hipotensión, por lo cual requiere intubación orotraqueal más ventilación mecánica en el servicio de urgencias y donde posteriormente es trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Como antecedentes de importancia, la paciente tenía una valvulopatía reumática que en el año 88 había requerido una comisurotomía mitral y aórtica. Posteriormente, en el año de 1994 se le había hecho un recambio valvular aórtico y mitral y 4 años posteriormente había presentado una endocarditis protésica tardía por Staphylococcus epidermidis sobre la válvula aórtica protésica previamente, por lo cual se le había realizado una cirugía ventral. Asociado a esto, la paciente tenía una esclerodermia con compromiso ocular, cutáneo y vascular, con hipertensión pulmonar suprasistémica, hipotiroidismo, y previamente se había documentado una alergia con choque anafiláctico a la vancomicina, a los aminoglicósidos y fenilbutazona. La medicación habitual que la paciente venía recibiendo era levotiroxina y warfarina. Al examen físico de ingreso teníamos una paciente hipotensa, taquicárdica, febril y desaturada, arrítmica. A la auscultación encontrábamos chasquidos de apertura en foco aórtico y mitral. La auscultación pulmonar era normal y el examen neurológico nos llamaba la atención que estaba somnolienta, pero había unas pupilas isocóricas reactivas a la luz, no había reflejos patológicos ni signos meningios. El resto del examen físico, tanto piel y faneras, estaba dentro de los límites normales. Los paraclínicos de ingreso, encontramos una PCR elevada, unos leucocitos normales, pero con neutrofilia y las plaquetas bajas, un leve desequilibrio electrolítico dado por hiponatremia, una creatinina elevada en 1.5, sobreanticoagulada con un INR de 7.54 y transaminasas, función hepática y un sedimento urinario normal. Decidimos de todas formas hemocultivar a esta paciente y ahí vamos a ver qué pasaba. Esta es la radiografía de ingreso de la paciente, es una placa en proyección antero-AP, donde vemos la válvula mitral, los alambres de esternotomía, una rectificación de la circuletra cardíaca y unos infiltrados más de predominio alveolar en la base derecha y algo de cefalización de los flujos en ambos campos pulmonares. Debido a que la paciente había presentado un deterioro rápidamente progresivo del estado de conciencia, decidimos tomar un TAC cerebral donde se encontraron estas lesiones hiperdensas, en el total eran 3, y que fueron interpretadas a nivel de los surcos de la convexidad frontoparietal bilateral como una posible hemorragia subaracnoidea. Con esto empezamos unos diagnósticos de trabajos como un posible choque séptico. Empezamos a sospechar una endocarditis infecciosa, sobre todo por el antecedente que había tenido en los años anteriores ya una endocarditis y estábamos frente a una paciente que había consultado por fiebre, que se había deteriorado previamente y tenía ya antecedentes de cirugías cardíacas en número de 3, una endocarditis protésica tardía sobre una válvula protésica y una sospecha de una embolia séptica cerebro. De todas formas, no descartamos un proceso infeccioso a nivel del sistema nervioso central sobre anticoagulación con warfarina. Importantísimo la alergia a la vancomicina, los aminoglicósidos, el hipotiroidismo por historia clínica, el antecedente de la esclerodermia
con hipertensión pulmonar suprasistémica y el antecedente de 3 cambios valvulares con, pues, consecuentemente 3 cirugías cardíacas previas. ¿Cómo fue la evolución de esta paciente? Se inició antibiótico-terapia empírica, iniciamos un cubrimiento con piperacilina tazobactam a dosis de 4.5 gramos IV cada 6 horas y con la sospecha de endocarditis sobre una válvula protésica asociado al antecedente de la alergia a los aminoglicósidos y a la vancomicina, decidimos iniciar daptomicina a dosis de 10 miligramos kilo día. Se realizó un angiotac cerebral, el cual no evidenció aneurismas, pero tempranamente nuestro servicio de microbiología nos informa que hay un crecimiento positivo, pitan los hemocultivos para cocos gram positivos tipo estafilococo, por lo cual se decide realizar un ecocardiograma transesofágico que nos muestra una vegetación sobre la válvula aórtica protésica de 10 por 5 milímetros con ausencia de abscesos. Con esto, en nuestro hospital, en la Fundación Cardioinfantil, nos reunimos rápidamente con el equipo de cardiología asociado al equipo de cirugía cardiovascular porque ven que esto es una paciente muy compleja que tiene múltiples comorbilidades, tiene una esclerodermia con una hipertensión pulmonar suprasistémica, que lleva 3 cirugías cardíacas, que va sobreanticoagulada, que tiene una hemorragia subaracnoidea y aparte de eso tiene alergia a antibióticos que, aunque son de primera línea, no los podemos utilizar. Y decimos, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? Es una mujer joven, tiene 54 años, la hemos operado 3 veces, ¿por qué no ofrecerle un tratamiento quirúrgico que es lo indicado cuando estamos frente a una endocarditis sobre válvula protésica, frente a un posible estafilococo aureus? Aún no sabemos si es un meticilino sensible, si es un meticilino resistente. Y en común acuerdo, en el grupo de endocarditis que tenemos ahí, decidimos, un momento, es una paciente que muy posiblemente su probabilidad de sobrevida posterior a un tratamiento quirúrgico y que lo medimos con el Euroscore logístico, no va a ser muy bueno. El Euroscore nos daba aproximadamente entre un 85 y 87, por lo cual se decidió en ese momento no dar un tratamiento quirúrgico, sino ver qué pasaba y continuar un tratamiento antibiótico. Se suspende en ese momento la piperacilina tazobactam, estamos el 31 de enero del 2015 y dejamos la daptomicina. Recordar que en ese momento tenemos hemocultivos tempranamente positivos para cocos gram positivos. Al tercer día nosotros siempre hacemos control de la bacteremia, tomamos hemocultivos, nos informa el laboratorio que los cultivos se ha logrado identificar a través de los métodos que nosotros tenemos, que es VITEC, que estamos frente a un estafilococo aureus meticilino resistente, cuya mica, la vancomicina, es de 1, un MRSA, y los hemocultivos al tercer día de tratamiento con daptomicina a dosis de 10 miligramos persisten positivos. Decidimos, bueno, estamos iniciando, de pronto no hemos controlado, es el inóculo un poco alto, esperemos a ver qué pasa, continuemos con daptomicina, llevamos al séptimo día nuevamente hacemos un control de cómo va la respuesta o el manejo de esta paciente a través de los hemocultivos y gran sorpresa que nos llevamos nosotros. Persisten los hemocultivos francamente positivos y decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué nos tenemos que preguntar cuando tenemos a una paciente a la cual estamos dando un antibiótico que es el adecuado, a una dosis adecuada, a la frecuencia adecuada, pero persiste bacterémica? Decidimos empezar a buscar focos perpetuadores en esta paciente y decidimos realizar un TAC tóraco-abdominal en busca de nuestra sospecha diagnóstica, que nos explique si hay algún absceso que nos está perpetuando. El TAC tóraco-abdominal nos muestra que hay infartos renales y esplénicos, pero hay ausencia de abscesos. Y nos preguntamos, ¿seguimos con daptomicina sola o empezamos a buscar hacer sinergia con antibióticos? De pronto esta MIC a la vanco era de 1, medida por microdilución, pero medida por ETS está de 1.5. La MIC a la daptomicina era de 0.25, pero la estábamos utilizando en monoterapia, y aunque estábamos en monoterapia y a dosis altas, esta cepa pudo haber aumentado el grosor de su pared o las cargas eléctricas de su pared se han venido alterando y ya deja de ser eficaz el uso de la daptomicina sola. Empezamos aquí ahora sí la charla.
Entonces, endocarditis infecciosa por Staphylococcus aureus, ¿cómo es la investigación translacional a través de esta y cómo llegan a las guías de práctica clínica, tanto las americanas y europeas que han salido en el año 2015? Antes de comenzar a hablar de esto, es importante que conozcamos qué limitaciones tenemos del conocimiento de la endocarditis, y esto es importante porque de todas formas son escaso número de casos, se requieren de periodos prolongados para disponer de un número valorable de casos y actualmente las guías se extraen de conclusiones de datos retrospectivos y de escasos números centros con experiencia. Y hablo de escasos centros de números con experiencia porque a nivel del mundo está el International Collaboration of Endocarditis, que es el ICE o ICE en español, del cual solamente hay 52 hospitales. Colombia participa con 2 hospitales, Cardiovídenes en Medellín y la Fundación Cardioinfantil, que han venido enriqueciendo la base de datos de esta corte para poder conocer un poco más sobre esta fascinante patología. ¿Qué sabemos de la endocarditis infecciosa en general? Es una patología poco común, con una incidencia que va entre 3 a 10 casos por cada 100.000 habitantes año. Tiene una media de edad de 58 años, un predominio en hombres, con afectación de las válvulas nativas, donde la válvula mitral es la más frecuentemente involucrada, seguida de la válvula aórtica y posteriormente entre un 1 a un 3% pueden haber compromisos plurivalvulares. La mortalidad, pese a que en los últimos años han habido mejoras en las técnicas diagnósticas, en combinación de antibióticos, porque no es que se hayan desarrollado mucho y se hayan disminuido o acortado los tiempos quirúrgicos, no ha variado en los últimos 40 años y sigue siendo de un 35%. Asociado a que del 100% de los pacientes, el 32% de los pacientes termina requiriendo un tratamiento quirúrgico. Asociado a esto y que ya comenzamos a hablar tanto de las guías americanas y europeas, comenzamos a hablar que requiere un manejo multidisciplinario del endocarditis TEAM. Y esto es importante, ¿por qué? Porque no es una patología que solamente afecta al endocardio, es una patología multisistémica que va desde el cerebro hasta la punta de los dedos de los pies cuando vemos las manifestaciones sistémicas. Y esto es debido a que la mayoría de nuestros pacientes no van solamente ya sanos, sino que tienen múltiples comorbilidades como es la hemodiálisis, la diabetes o enfermedades crónicas, y que esto obliga a que todos los cuidados médicos que le vayamos a dar a nuestro paciente dejan de ser no solamente médicos, sino empiezan a ser quirúrgicos a nivel de técnicas diagnósticas, tanto de técnicas moleculares, del laboratorio, de imágenes, que las necesitamos para poder hacer un diagnóstico temprano, poder brindar un tratamiento eficaz y adecuado y en los casos quirúrgicos pues ofrecerlo mejor. ¿Qué sabemos de la etiología y por qué cambia la epidemiología? Hacia el año 2000, el ICE nace en el año 99, hacia el año 2000 se inicia la recolección de datos que va del año 2000 a 2005 y es la cohorte más grande recolectada a nivel mundial. Se recolectan 2.781 episodios de endocarditis definitiva por los criterios de Duke, donde se encuentra que los cocos gram positivos son los agentes más frecuentemente causales de endocarditis, en el 42%. Es un cambio en la epidemiología referida por Murdoch y colaboradores. De este 42%, sabemos que el 31% es producido por el Staphylococcus aureus y un 11% por los estafilococos coagulasa negativos. Vemos como un 17% son los estreptococos del grupo Viridan, seguido por los enterococos, un 10% por los hemocultivos negativos y ya posteriormente tenemos los estreptococos bovis, otros estreptococos, los JASEC, las polimicrobianas y otros. Y aquí algo importantísimo, de este 31%, un tercio, o sea, otro 31% es secundario al Staphylococcus aureus meticilino resistente. Para que me entiendan de otra forma, de las endocarditis por Staphylococcus aureus, un tercio o un 33% son producidas por Staphylococcus aureus meticilino resistente a nivel mundial. O sea, tenemos un 66% que son producidas por Staphylococcus aureus meticilino sensibles. Cuando ya analizamos la etiología según el tipo de endocarditis, teniendo en cuenta la corte del ICE, ¿qué hacemos?
Endocarditis por válvula nativa, asociada a adictos por drogas endovenosas. El principal germen es el Staphylococcus aureus. En válvula nativa, el principal germen se lo pelean entre los streptococos del grupo viridans y los bovis en un 29%, y el segundo es el Staphylococcus aureus. En endocarditis protésica, el principal germen es el Staphylococcus aureus. En endocarditis asociadas a dispositivos eléctricos implantables, como es el marcapasos y los cardiodesfibriladores, el Staphylococcus aureus sigue siendo el germen más frecuente. Y las asociadas al cuidado sanitario es el Staphylococcus aureus, por lo cual podemos concluir que en todos los tipos de las endocarditis, ¿cuál es el germen principal? Pues el Staphylococcus aureus. Ahora pues va a continuar Hugo Páez con el resto de la exposición, comentando y desarrollando una parte de las guías. Bueno, creo que antes de seguir hablando de endocarditis, debemos ponernos en un contexto que nos pasa a diario y son las bacteremias por Staphylococcus aureus. ¿Qué hacemos cuando nos llaman del laboratorio a decirnos que hay 2 o 3 hemocultivos para Staphylococcus aureus? Lo primero que hacemos es pensar en endocarditis, ¿cierto? Y lo primero que hacemos es pedirle un ecocardiograma, bien sea transtorácico o transesofágico, dependiendo de nuestro contexto. Sin embargo, hemos visto a nivel mundial y a nivel nacional que la tasa de la probabilidad de tener una endocarditis, de que un ecocardiograma salga positivo teniendo solo bacteremia, es inferior al 50%. Un grupo español se planteó esa misma duda y dijo, bueno, debemos hacer algún score, algo que nos diga cuál es la probabilidad de tener una endocarditis en la bacteremia. Y esto es recientemente publicado, que es el score de Birsta, un score que próximamente será validado, y el score de Birsta lo que hizo fue coger más o menos de 2009 a 2012 en 8 centros franceses, cogieron aproximadamente 2.091 pacientes que tenían bacteremia por Staphylococcus aureus y comenzaron a analizar unas variables para ver cuál era el factor de riesgo principal para desarrollar endocarditis. Más o menos lo siguieron a 3 meses. Y lo que se hizo pues, fue una etapa inicial de tomar los hemocultivos, iniciar un tratamiento temprano y seguirlo 48 a 72 horas inicialmente hasta que comenzara a bajar la bacteremia. ¿Qué encontraron? Ellos evaluaron 10 variables, ¿sí?, como factores de riesgo o factores predictores de que la bacteremia fuera por una endocarditis, y son los siguientes: tener un embolismo cerebral o periférico, miren el OR, más o menos 10.4, es el OR más alto de todas estas variables. La segunda, tener meningitis, un OR también cercano a 10. Tener un dispositivo intracardíaco permanente o haber tenido endocarditis infecciosa previa, muy importante también, un OR de 7. Ser usuario de drogas intravenosas, haber tenido una enfermedad valvular previa, tener bacteremia persistente, como mostraba en el caso la doctora, a pesar de un antimicrobiano adecuado, tener osteomielitis vertebral, tener una infección comunitaria, estar en choque séptico o tener una PCR por encima de 190. ¿Y qué encontraron en el análisis multivariado? Entonces, que los que más tenían pues, el OR más alto, como les mostré, los embolismos cerebrales, la meningitis y tener un dispositivo intracardíaco o endocarditis previa. Pero lo más importante de este score es el valor predictivo negativo. Si usted tiene menos de 2 de las variables que les mencioné previamente, el valor predictivo negativo de esto es cercano al 99%. Es decir, casi con certeza usted puede decir que el paciente no tiene endocarditis y no hay necesidad de llevarlo a un ecocardiograma. Pero si su paciente tiene más de 2 de estas variables, miren cómo comienza a aumentar la probabilidad de que su paciente, la bacteremia sea debida a una endocarditis, y a estos pacientes les debiéramos hacer ecocardiograma. Y otro análisis que hicieron ellos, tener más de 8 de estas 10 variables positivas, no solo es indicación de hacerle un ecocardiograma, sino que si ese ecocardiograma sale normal, usted debe repetirle el eco a los 4 a 7 días. Bueno, ahora sí, para ponernos en contexto, queremos mostrarles las guías que el año pasado pues, salieron de las guías americanas y las guías europeas con las nuevas recomendaciones que tenemos para el tratamiento de la endocarditis por Staphylococcus aureus y mostrarle la evidencia de las nuevas recomendaciones de dónde ha salido. Como sabemos, cuando nos enfrentamos a un paciente con endocarditis por Staphylococcus aureus, tenemos que saber de inmediato si el paciente tiene una válvula nativa o si es una válvula protésica, porque el abordaje inicial es completamente diferente.
Vamos a comenzar con lo que dicen las guías europeas acerca de la válvula nativa en el paciente que tiene un estafilococo meticilino sensible. Esto igual para las americanas, la indicación seguirá siendo oxacilina, ¿cierto? A dosis de 12 gramos al día dividido en 4 a 6 dosis. El total de la duración del tratamiento no va a ser mayor a 6 semanas. Inclusive si usted tiene un paciente estable, que tiene válvula nativa, que tiene un estafilococo aureus meticilino sensible y es una endocarditis derecha, el tratamiento se pudiera cortar a 2 semanas. Y esto es lo primero que vamos a comenzar a revisar. La gentamicina, los aminoglucósidos, no se recomiendan debido a que el riesgo supera el beneficio. Ya les voy a mostrar el riesgo de nefrotoxicidad asociado a los aminoglucósidos que supera el beneficio en este grupo de pacientes. Para las guías europeas, ellos plantean 2 alternativas a la oxacilina, que es el cotrimoxazol o el trimetoprim, y la clindamicina. Para las guías americanas, solo está esta primera línea. ¿Qué pasa si nuestro paciente tiene alergia a la penicilina o tiene un estafilococo meticilino resistente? Si nuestro paciente tiene una alergia a la penicilina, también debemos hacer una pausa y decir cuál fue la alergia que le dio a la penicilina. Si fue una reacción anafilactoide, como mostró la doctora Jimena en el caso, ese paciente no se le puede dar la opción de darle cefalosporinas. Ustedes saben que hay una tasa de alergia cruzada más o menos del 10 al 15% y ese paciente no se le debe exponer a darle cefalosporina. Contrario a si la alergia fue leve. Si el paciente tuvo una alergia leve a la penicilina, se le puede dar una cefalosporina, en este caso cefasolina, a dosis de 2 gramos cada 8 horas, para un total de 6 gramos al día. Eso es lo primero. Si la alergia fue severa, pues darle vancomicina a una dosis de 30 a 60 miligramos por kilo por día, dividido en 2 o 3 dosis. El segundo acercamiento en un paciente alérgico es, bueno, la reacción fue menor, ¿le puedo poner cefalosporina? Pareciera que sí. Lo segundo que hay que hacer es ver que no tenga un embolismo o una metástasis infecciosa cerebral. Si su paciente tiene una endocarditis de válvula nativa por estafilococo aureus meticilino sensible, es alérgico a la penicilina y tiene un émbolo central, la cefalosporina no es el medicamento indicado. ¿Por qué? Porque como sabemos, la cefalosporina, el paso de la barrera hematoencefálica es muy malo y la penetrancia es disminuida. Entonces, en ese paciente, de inmediato, la indicación va a ser vancomicina. Las terapias alternativas para la guía europea, daptomicina a dosis altas, como les voy a mostrar más adelante, y las otras alternativas, trimetoprim o clindamicina. Todo esto de daptomicina siempre y cuando sea en endocarditis derecha. Hasta el momento ninguna de las guías nos recomiendan la daptomicina para endocarditis izquierda, pero les voy a mostrar 2 o 3 estudios que creo que son en los que se van a basar en las siguientes guías o en la siguiente actualización para aprobarla en endocarditis izquierda. Las guías americanas pues muestran lo mismo, estafilococo aureus válvula nativa, si es sensible, ya les dije, oxacilina 12 gramos al día, o cefasolina en casos de alergia, si es resistente, vancomicina o daptomicina. Ustedes pueden comenzar a ver de una vez una diferencia acá, miren cómo las guías europeas recomiendan que la dosis alta de daptomicina es 10 porque es la dosis que está aprobada por la EMEA, diferente a la FDA que solo aprueba la dosis mayor a 8 miligramos por kilo por día. Esa es la primera diferencia de las 2 guías. Bueno, cambia el escenario, nuestro paciente tiene ahora es una válvula protésica, el escenario es completamente diferente. Entonces, si el estafilococo es meticilino sensible, de entrada el tratamiento es la misma oxacilina que le vimos al de la válvula nativa, pero asociado a rifampicina y gentamicina. Y aquí viene otra de los cambios de la guía, miren esto. Comenzar rifampicina 3 a 5 días después de haber iniciado la vancomicina o la oxacilina, y la gentamicina pues es sugerido por algunos expertos. ¿Por qué? Porque como les voy a mostrar, cuando se inicia al mismo tiempo vancomicina, oxacilina u oxacilina con rifampicina, la rifampicina tiene un efecto antagónico y hace que el tiempo de la bacteremia dure más comparado que si se da la terapia sola. Ya les voy a mostrar adelante. Para el paciente que es alérgico a la penicilina o tiene resistencias, pues el tratamiento va a ser vancomicina, rifampicina y gentamicina. Ya les voy a mostrar. Lo mismo para las guías americanas. Entonces lo que les voy a mostrar aquí es de dónde salió toda esa evidencia y de dónde salieron estas nuevas recomendaciones. Entonces, digamos como las 5 o 6 cosas grandes que queremos mostrarle los estudios con la doctora Jimena es esto. ¿Por qué se excluyó el aminoglicosio?
¿Por qué se aumenta la dosis de daptomicina si sabemos que la dosis previa aprobada para endocarditis era 6 miligramos por kilo por día? ¿Por qué la subimos a 8? ¿Por qué la subimos a 10? ¿Y por qué algunos grupos inclusive están usando 12 miligramos por kilo por día? Daptomicina versus vancomicina. ¿Por qué no usar vancomicina en las pacientes que tienen meticilino resistente? ¿Y por qué daptomicina tiene algo de superioridad? Les mostraré. Daptomicina sola o combinarlo con algo, como fue el caso clínico que nos mostró la doctora. ¿Cuál es el papel verdadero de la rifampicina? Otras terapias como trimetoprim, ceftarolina, linezolid, sus combinaciones y la combinación de carbapenémico-fosfomicina. Entonces, el primero que les quiero mostrar es por qué se excluyó el aminoglicósido a los pacientes que tienen válvula nativa o a los pacientes que tienen endocarditis por válvula nativa. Entonces, salió de este estudio, que fue un estudio prospectivo de cohorte randomizado, 236 pacientes en Baltimore, 44 hospitales, 4 países, dirigido todo desde Baltimore. Y lo que se hizo fue exponer a estos pacientes a varios grupos. Un grupo de darle vancomicina u oxacilina solo y a otros grupos exponerlo a la combinación con aminoglucósido. A los pacientes que se les daba solo vancomicina u oxacilina se les hacía seguimiento de la depuración de creatinina cada semana. Vemos cómo a la semana 3, a la tercera semana, no había ninguna tasa de disminución de la filtración glomerular a los que se le daba terapia sola. Inmediatamente usted le agrega un aminoglicósido, a la tercera semana más o menos un 20% de disminución de la tasa de la depuración de creatinina. Eso mismo pasa para daptomicina en menor porcentaje, más o menos un 9-10% de disminución de la tasa de filtración glomerular. Y siempre nos decían que la nefrotoxicidad era dosis dependiente del aminoglicósido. Este estudio también lo excluye. Miren cómo desde el día 0 y a la dosis más baja ya los pacientes tienen disminución de la filtración glomerular. ¿Listo? Entonces, como conclusiones de este estudio, si le asocio un aminoglucósido a la daptomicina, mi depuración de creatinina se baja en un 9%. Este sería, digamos, el mejor escenario. Pero miren lo que pasa. Si se le asocia el aminoglicósido a la vancomicina, la depuración va a bajar en un 22%. Pero peor aún, si yo le asocio un aminoglicósido a un paciente que está recibiendo una penicilina antiestafilocócica, mi depuración se va a bajar en un 25%. Este fue el estudio base para no seguir recomendando el uso de gentamicina en este grupo de pacientes. Perdón. Lo segundo importante es por qué se subió la dosis de daptomicina. Ustedes saben que la daptomicina es un lipopéptido cíclico natural que está aprobado para 2 indicaciones: las infecciones de piel y tejidos blandos a una dosis de 4 miligramos por kilo por día y la endocarditis infecciosa, que la dosis previamente establecida era 6 miligramos por kilo por día. Comenzaron a salir estudios y comenzaron a ver que las dosis más altas de daptomicina aumentaban el potencial bactericida y segundo, disminuían la tasa de resistencias al adapto. Este es el primer estudio, una evaluación multicéntrica de 2005 a 2011, 5 centros, y cogieron a pacientes a darles dosis de daptomicina en pacientes con endocarditis de válvula derecha y endocarditis de válvula izquierda. En total 70 pacientes, más o menos en la tabla 1 es cómo están distribuidos los pacientes, que son pues una distribución heterogénea. Se encontró que más o menos los pacientes que estaban expuestos a una dosis de daptomicina más de 6 miligramos por kilo por día tenían una tasa de éxito y de cura de la bacteremia, de resolución de la bacteremia y de la endocarditis en un 86%. La sobrevida a 6 meses era más o menos del 85%, también muy buena. Los efectos adversos, que es lo que nos ha asustado de la daptomicina, muy bajos, menos del 1%. Los principales, ¿cuáles fueron? Los 3 estudios que les voy a mostrar a continuación tuvieron los mismos efectos adversos. Elevación asintomática de la CPK, ¿sí? Menos de 500 unidades por litro, asintomática, el paciente no se refería a nada de rhabdomiólisis. Segundo efecto más importante, la neumonitis eosinofílica, y eso es algo que de pronto les quiero dejar claro, que debemos hacer seguimiento en nuestros pacientes con daptomicina. El paciente con daptomicina que desarrolle un SDRA o haga infiltrados intersticiales rápidamente, ojo, hay que hacerle broncoscopia y mirar que no tenga una neumonitis eosinofílica. Y el tercer efecto adverso más importante, que no estaba descrito, pero estos 3 estudios lo han visto, es el desarrollo de hipercalemia, que tenemos que tener presente. Se vio que el 8% de los pacientes que se exponían a la daptomicina terminaban posteriormente siendo resistentes al adapto, pero no influía en el tratamiento.
Y miren lo más importante, de este 86% de éxito y de este 85% de sobrevida fue exactamente igual para los pacientes que tenían endocarditis derecha y para los pacientes que tenían endocarditis izquierda. Esto es uno de los estudios que les digo que a posteriori van a servir para recomendar la daptomicina en endocarditis izquierda. Este es el segundo estudio, un estudio más o menos parecido, 70 pacientes, 86, esto es un subestudio del anterior, perdón, 86% de respuesta, 85% de sobrevida, donde, como les decía previamente, lo que mayormente se observó fue la hipercalemia a unas tasas muy bajas, la elevación asintomática de la CPK y la neumonitis eosinofílica. Este es otro de los estudios para la aprobación de daptomicina, ese es tal vez uno de los estudios más grandes que hizo un grupo que es el EUROCOR, que el EUROCOR tiene más o menos 6.075 pacientes con endocarditis e infecciones por estafilococo aureus, y lo que hicieron fue de enero de 2006 a abril del 2012 en 18 países, de los cuales 4 son latinoamericanos, cogieron 610 pacientes con endocarditis por estafilococo aureus y comenzaron a mirar, a darles tratamiento de daptomicina de acuerdo a unas dosis establecidas, 4 miligramos, 6 miligramos, entre 6 y 8, mayor a 8, y comenzaron a evaluar desenlaces. En el global de todos los pacientes que se trataron con daptomicina más de 6 miligramos, el 88% de los pacientes que tenían endocarditis derecha tuvo una tasa de cura, parecido al estudio previo. En endocarditis izquierda, más o menos un 76-77%, una tasa un poco inferior que el estudio previo, pero en el global, más o menos entre un 80 y un 85% de cura de la endocarditis. Cuando se analiza la dosis, se puede ver que a mayor dosis, cuando uno tiene una dosis baja, más o menos 4 o 6, la tasa de cura de la endocarditis es un poco baja, pero a medida que usted aumenta la dosis, inclusive cuando la pasa por encima de 8, mire cómo para la endocarditis derecha, para la endocarditis izquierda y para el global supera el 85%. Este es el segundo estudio que demuestra que sirve para las dos endocarditis, tanto derecha como izquierda. Nuevamente la tasa de efectos adversos mínima y los mismos 3 que les mencioné. ¿Y con esto ustedes creen que se pudiera aprobar para endocarditis izquierda? Pues personalmente creo que sí, por ahora sí. Tercer punto, bien importante, daptomicina o vancomicina en los pacientes que tienen una endocarditis por estafilococo aureus meticilino resistente. Como bien sabemos, hay cepas de resistente intermedia o heterovisa que se ha demostrado que no tienen la misma tasa de respuesta cuando se pone vancomicina o cuando se pone daptomicina. Este es un metaanálisis que se hizo, más o menos 17 estudios de pacientes que se exponían a daptomicina versus vancomicina, y lo que se pudo concluir, todas las MIC se hicieron por e-test, y les voy a mostrar lo siguiente. Cuando su paciente tiene una MIC para vancomicina menor de 1.5, la tasa de mortalidad es inferior que cuando su MIC para vancomicina está mayor de 1.5. Aquí nuevamente, si su paciente tiene su MIC de vancomicina 1.5, pero si la pone a más de 2, miren cómo los desenlaces de mortalidad siguen aún siendo más desfavorables. Es decir, a medida que la MIC de vancomicina medida por e-test sea mayor, el porcentaje de mortalidad en estos pacientes pues también es mayor. Aquí se los muestro más fácilmente. Si su MIC es menor de 1, las tasas de mortalidad están entre el 15 al 20%, pero si su MIC es mayor de 2, si usted le pone vancomicina a su paciente, va a tener unas tasas de mortalidad entre el 30 al 60%. Este es otro estudio que quiso comparar lo mismo, fue un estudio retrospectivo, casos y controles del 2005 al 2009. El caso era el paciente acá, los casos eran los pacientes que se les daba daptomicina y los controles, los pacientes que fueron tratados con vancomicina, todos a una MIC mayor de 1. Miren lo que pasaba en el grupo de daptomicina. La falla clínica se vio en el 17% de los pacientes, comparado con el 37% de los pacientes que estuvieron expuestos a vancomicina, y pues se evidenció que era nuevamente dependiendo de la MIC. O sea, a MIC por encima de 1 o 1.5, tengan cuidado con el uso de vancomicina y preferiría uno usar daptomicina. Y esto, la sobrevida con el pasar de los días, miren la sobrevida con vancomicina como baja comparado con la sobrevida con los pacientes que recibieron dapto. Y algo que nos preocupa a nosotros, o aún más le preocupa a la parte de auditoría, es decir, bueno, pero van a comenzar a usar daptomicina
y la daptomicina es un medicamento muy costoso, ¿cierto? Eso siempre, comparado con vancomicina, decimos claro que es mucho más costoso. Este estudio que salió recientemente hizo un análisis de costos. ¿Qué pasa si yo le pongo, voy a comparar al que le pongo daptomicina en costos contra el que le pongo vancomicina? Como tal, la molécula, el medicamento, la daptomicina es mucho más costosa, ¿sí? Casi el doble en costos a la vancomicina, eso lo tenemos claro. Pero comienzan a aparecer una cantidad de variables, ¿sí? Primero, la monitorización para daptomicina, que requerimos únicamente un potasio y una CPK, ¿cierto? Comparado con vancomicina, que hay que hacer niveles, hay que hacer función renal, hay que hacer una cantidad de cosas, el precio es casi el doble. Los costos hospitalarios, la daptomicina es un bactericida rápido, es decir, el tiempo de bacteremia de estos pacientes va a ser mucho más corto comparado con los pacientes que usan vancomicina, que es un bactericida lento. La tasa de hospitalización va a ser muchísimo mayor. El costo de la hospitalización en el grupo de vancomicina. El costo de los efectos adversos pues es algo mínimo, poco más para la daptomicina, pero en global, si analizamos el global, daptomicina inclusive termina siendo más económico que vancomicina para nuestros pacientes. Otra de las cosas importantes, como lo vimos en el caso, es si dejamos la daptomicina sola o si la combinamos con algo. Se debiera combinar en ciertos casos, como mostraba la doctora, principalmente en los pacientes que tienen bacteriemia persistente, ¿cierto? Y eso es lo primero que tiene que quedar claro. Si usted está dando un antibiótico adecuado y su paciente persiste bacteriémico, usted tiene que asociar alguna combinación. La más estudiada son los betalactámicos. ¿Cuáles betalactámicos? Los que se unen a la PBP1, principalmente oxacilina. Entonces esto es un estudio en animales. Lo que se les hacía es, como les vamos a mostrar más adelante en la medicina transnacional, lo que se le hace es pues infectar al animal de Staphylococcus aureus y se miden unos desenlaces y unas tasas de letalidad con el tiempo. Entonces se inyectan 10 a la 6 logaritmos del Staphylococcus aureus y se le da a los pacientes daptomicina sola o se le da combinación de daptomicina con oxacilina. Miren cómo a las 13 horas a los pacientes que se les da daptomicina sola bajan más o menos unos 3 o 4 logaritmos esa carga de estafilococo que nosotros le inyectamos. Pero para el mismo tiempo, si usted da una combinación de daptomicina más oxacilina, baja más o menos 5 o 6 logaritmos. Es decir, que la combinación es sinérgica y es más bactericida que dar la daptomicina solo. Esta gráfica es en el caso de los pacientes que son daptomicinos sensibles. ¿Qué pasa en los pacientes que comiencen a hacer resistencia intermedia o resistencia verdadera a la daptomicina? Exactamente igual. A las 13 horas, la disminución en el logaritmo es más o menos 5 o 6 logaritmos en la combinación de daptomicina más betalactámico. Esta es una de las combinaciones más importantes. Vienen estudios de combinaciones con daptomicina y ceftarolina. Ahorita hay ya grandes estudios en bacteremia persistente, pero no verdaderamente en endocarditis, les va muy bien. Y la otra combinación es daptomicina trimetoprim. Es otra de las opciones que viene a futuro como terapia de rescate en los pacientes que persisten bacterémicos. La última cosa por mi parte que les quiero mostrar es lo de la rifampicina. ¿Por qué la rifampicina no la debemos dar desde el comienzo? Entonces les voy a mostrar dos estudios. Que se dañó un parlante, dice. ¿Sí? Lo primero fue el grupo que estaba expuesto a la rifampicina, obviamente desarrollaba más resistencia después del tratamiento a este medicamento. Los efectos adversos, en un 21% elevación de las transaminasas más de 5 veces a los pacientes que estaban expuestos a rifampicina, comparado solo con un 2% en los que no se exponían.
Las interacciones medicamentosas muy altas, en el 52% de los pacientes expuestos a rifampicina. Ustedes saben que actúa por el citocromo y puede interferir con muchas cosas de los otros medicamentos que tienen los pacientes con endocarditis. Anticoagulación, si son VIH positivos en esa época, se daban para estos pacientes inhibidores de proteasa, pues que también interferían, ya en esta época pues no se dan inhibidores de proteasa para estos casos. Pero el hallazgo más importante de este estudio fue esto. La duración de la bacteremia. En el grupo control, más o menos la bacteremia resolvía a los 2, máximo a los 3 días, pero en los casos que eran los pacientes que se le daba terapia convencional más rifampicina, la bacteremia duraba el doble de días. Es de aquí, desde este estudio y del siguiente, que se dice que la rifampicina no se debe dar de entrada, sino se debe poner el bactericida, bien sea el que ustedes quieran, daptomicina, vancomicina, de acuerdo a lo que les mostré, y al tercer a 5 días iniciar la rifampicina. Bueno, y este otro estudio lo que quiso comparar fue lo mismo, a los pacientes que les daban daptomicina, comparar, esto fue un estudio también en animales, les inoculaban vía catéter central a los ratones, les inyectaban cepas de Staphylococcus aureus, 3 cepas distintas, y se aleatorizaban en 3 grupos, dar daptomicina sola, dar daptomicina más gentamicina o dar daptomicina más rifampicina. ¿Qué se obtuvo? Entonces, ¿qué se hacía? Se iba dando daptomicina sola a dosis bajas, se aumentaban las dosis, se iba midiendo la cantidad del inóculo a ver cuánto bajaba y se le adicionaba el aminoglucósido y aquí se le adicionaba la rifampicina. 3 cepas distintas de Staphylococcus aureus. Cuando usted pone dosis de daptomicina a las 24 horas ya comienza a bajar el inóculo, pero si usted le asocia el aminoglucósido y aumenta las dosis de estos 2 tratamientos, pues la carga bacteriana va a bajar bastante. Eso para las 3 cepas es exactamente igual cuando se utiliza la gentamicina. Pero miren lo que pasa cuando se utiliza rifampicina. Acá. Más o menos baja la daptomicina sola a dosis bajas, baja más o menos 2 o 3 logaritmos, ¿sí? La carga bacteriana, pero en el momento en que usted adiciona la rifampicina, ese efecto se disminuye casi a la mitad. Es decir, que es antagónico a la daptomicina y eso lo podemos ver en las distintas cepas. En todas las cepas pasó lo mismo. Podemos concluir que la gentamicina mejora o potencia la actividad bactericida de la daptomicina en este caso, pero la rifampicina no solo es que no mejore, sino que tiene una acción antagónica a la actividad bactericida del adapto. Bueno, continuando entonces con las recomendaciones que están en las guías, el uso del trimetoprim-sulfa con la combinación de clindamicina para la endocarditis sobre válvula nativa por estafilococo meticilino sensible, vemos que puede ser una alternativa de la terapia. Y vamos a ver de dónde sale esta recomendación y cómo está actualmente la evidencia científica. Esta recomendación sale de este estudio, que es un estudio con ya reportes preliminares realizado en Marsella a nivel del año 2012. ¿Por qué en el año 2012? El grupo de Marsella comienza a notar que a partir del año 2006 comienza a haber un aumento en la incidencia de la endocarditis por Staphylococcus aureus, pasando de un 11% al llegar a un 36%, con aumento progresivo de las cepas para Staphylococcus aureus o con aumento de las MIC, y deciden hacerlo así, de coger el grupo de las endocarditis que se presentan en el año 2012, 31%, es decir, vamos a ver qué pasa a estos pacientes dándoles dosis de trimetoprim de 960 miligramos asociado a metoxazol de 4.8 gramos y 1.8 gramos de clindamicina. Aquellos pacientes que presentan endocarditis por Staphylococcus aureus, bien sea meticilino sensible, en válvula nativa por una semana y posteriormente hacer una terapia switch y brindar trimetoprim-sulfa por 5 semanas. ¿Qué pasa con este estudio y este reporte que está descrito en la literatura? Que nos reportan los desenlaces, cuántos se murieron, cuántos se curaron y al cuánto tiempo fue el seguimiento, generándonos pues a todos nosotros esta gran duda. Hace 14 días, Pierre Tevin en conjunto con Mainardi hacen una crítica en pro y contras a ambas guías, tanto la americana como la europea. Y cuando uno lee este artículo, ¿qué encuentra con respecto a la sugerencia que hacen solamente las guías
europeas porque las americanas no lo están mencionando con respecto a la combinación de trimetropinsulfa, que en Europa se consigue como cotrimoxazol y clindamicina. 1. Esta es una alternativa propuesta solo en las guías europeas, las americanas ni siquiera las mencionan. 2. La combinación y esta opinión sale de una opinión de expertos de solo un estudio observacional. 3. Que en la actualidad existe evidencia científica ya aprobada en el año 1996 por Paul y por Makowicz en el año 2015 que van a demostrar que el cotrimoxazol o el trimetropinsulfa no es superior a la vancomicina y que el uso de esta terapia de trimetropinsulfa con clindamicina va a presentar una recaída más frecuente en la endocarditis infecciosa por estafilococo aureus meticilino sensible y mayor tasa de resistencia. Y por último, la toxicidad hemática y el perfil de tolerabilidad de esta terapia combinada se supone que va a ser un poco mayor, por lo cual en la actualidad es algo que no podemos recomendar 100%, queda decisión de la persona o del médico que lo va a sugerir, falta más evidencia y ampliar más estudios y hay que tener en cuenta que estos dos medicamentos son bacteriostáticos. Nos vamos con respecto al linezolid. ¿Qué tenemos en la actualidad en las guías? Que en ningún lado aparece, pero cuando hacemos una búsqueda en la literatura del linezolid como tratamiento para los pacientes con endocarditis, una revisión sistemática de la literatura, encontramos que en la literatura desde el año 95 al 2006 pues está esta revisión sistemática que lo que busca es evaluar la efectividad del linezolid en el tratamiento de la endocarditis. ¿Qué encontramos? Perdón. Que hay reportes de casos y varias series de casos donde utilizan esta molécula cuando estamos frente a resistencias por vancomicina, mix por encima de 2 o cepas heteroresistentes, mix de daptomicina por encima de 1, intolerancia bien sea dada por efectos secundarios o efectos adversos a estos dos medicamentos o la posibilidad de poder brindarle al paciente una terapia secuencial pasando de la vía endovenosa, ya que el linezolid lo tenemos en presentación oral. En la literatura están descritos que se han tratado 72 pacientes con endocarditis, pero de los cuales 18 pacientes tenían endocarditis por estafilococo aureus, MRSA o VISA. El resto de los pacientes eran pacientes con enterococos con resistencia a la vancomicina o por neumococo, que describen en general y en resumen pues, de esta revisión de la literatura que la falla del tratamiento global fue del 50%. Desafortunadamente no describen de cuántos de este 50% corresponden a los estafilococcus aureus, por lo cual no podemos saber si de estos 50, el 18 pacientes puedan ser los aureus o qué determinado porcentaje, nos queda esa gran duda asociado a la trombocitopenia, que sí es algo que nosotros conocemos, las náuseas y la alopecia, y que es algo también que lo vemos ya en los reportes de bioseguridad, que es el síndrome serotoninérgico que se presenta por el uso del linezolid. ¿Qué recomendaciones hay en la actualidad para el uso del linezolid en endocarditis infecciosa? Una evidencia insuficiente, se requieren más estudios y no está recomendado como una terapia estándar para uso de la endocarditis infecciosa por estafilococo aureus meticilino resistente. Esto asociado y recordar que es un bacteriostático y lo que estamos buscando es esterilizar rápidamente no solamente la sangre, sino unas vegetaciones. Con respecto a la ceftarolina, una cefalosporina de quinta generación, vemos como hacia el año 2009 Benito Almirantes, Juanma Pericas y José María Miró comienzan a mirar los beneficios que tiene esta molécula, tanto por farmacocinética como farmacodinámica, en la bacteremia y en la endocarditis infecciosa. Y vemos como una farmacocinética lineal permite que unos volúmenes de distribución bajos de un 20% asociado a unas vidas medias que cuando yo la coloco según las indicaciones con las que sale esta molécula cada 12 horas para neumonía nosocomial por MRSA o para las infecciones severas en piel, va de 1.2 horas, pero si yo la aumento y presiono hacia 1.6 horas, hacia cada 8 horas, estas vidas medias pueden ser prolongadas. La farmacocinética permite
que pueda ser utilizada en bacteremia y endocarditis, asociado que no tiene un paso a nivel del citocromo P450 y tiene una eliminación renal, por lo cual posteriormente comienzan a salir unos que otros reportes de casos con buenos resultados en el tratamiento de endocarditis sobre válvula protésica. Posteriormente ya no solamente la empiezan a utilizar en endocarditis, sino en casos de osteomielitis, y posteriormente Michael Rybak en su grupo de investigaciones comienza a buscar los beneficios de la combinación de la ceftarolina junto con vancomicina o doptamicina y encuentra que la combinación de estos medicamentos puede sensibilizar y actuar a nivel de los ácidos teicoicos de las membranas celulares, haciendo que haya una disminución de la sensibilidad, mejora la penetrancia y por lo cual hay una mejor acción y unas tasas de curación en los modelos in vitro que ellos utilizan. Y nuevamente sale Pierre Tateville, francés y una persona muy conocida en el mundo de la endocarditis a nivel mundial, con este estudio observacional multicéntrico de tratamiento salvaje para rescatar personas que no tenían una buena respuesta a los tratamientos convencionales de la endocarditis por Staphylococcus aureus meticilino resistente. 8 casos, no se alcanza a ver desafortunadamente muy bien, pero que deciden darles tratamiento con ceftarolina a dosis de 600 miligramos cada 8 horas cuando estábamos frente a cepas con una mica la vancomicina de 2 o con eventos secundarios dados por hipercalemias o por rhabdomiolisis o fallas renales, con unos buenos resultados. 8 tratamientos con ceftarolina, 8 tasas de curación. Por lo cual, ¿qué podemos en estos momentos decir? Que la ceftarolina puede llegar a ser útil en el tratamiento de rescate de la endocarditis infecciosa para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Hay que recordar que va a actuar sobre la leucocidina Panton Valentine, que es tolerable a dosis de 600 miligramos cada 8 horas en los casos de bacteremia y de endocarditis, pero que en la actualidad los datos disponibles hasta la fecha no van a permitir una conclusión en cuanto a eficacia. Es necesario ampliar el número de datos en pacientes para poder llegar a concluirla, pero así empezamos con la daptomicina y miren los resultados que en la actualidad tenemos. Ya por último, hablamos de la combinación de los carbapenémicos y de fosfomicina y tenemos en el año 2014 la publicación de este estudio de eficacia y seguridad de la fosfomicina con imipenem. Este es un estudio que busca hacer una terapia alternativa para el tratamiento de rescate, bien sea en bacteremia o en endocarditis por Staphylococcus aureus meticilino resistente, cuyo objetivo principal fue el evaluar la eficacia y seguridad clínica de la combinación de fosfomicina más imipenem. ¿Y de dónde sale esta combinación? De algo que llamamos medicina translacional, que comienza a tomar impulso a principios de los años 90. A nivel del laboratorio experimental se encuentra una sinergia en los Staphylococcus aureus meticilino resistentes de la fosfomicina y imipenem, donde la fosfomicina produce una recuperación en la susceptibilidad de los betalactámicos. En pocas palabras, hace que ese MRCA se comporte como un MSCA. O sea, un meticilino resistente comienza a comportarse como un meticilino sensible a través de lo que son las PBP2A. Este estudio es el FOSIMI, es un estudio multicéntrico realizado en España en 3 grupos, en 3 centros españoles, en un periodo de tiempo del año 2001 al 2010, en el cual se recolectaron 16 casos. La media de edad fue de 67 años, de los cuales el 81% de los pacientes tenía comorbilidades crónicas, como eran la diabetes, insuficiencia renal crónica terminal con portadores de catéteres e insuficiencia cardíaca. Y previamente todos los pacientes habían recibido antibióticos previos por una media medida en días de 9.5. Se les administró a los pacientes fosfomicina a dosis de 2 gramos IV cada 6 horas, más imipenem a dosis de 1 gramo IV cada 6 horas por una media de 28 días. ¿Qué se obtuvo en estos pacientes y por qué se les dio esa terapia? Porque eran pacientes que pese a los tratamientos estándares que se les habían dado vancomicina, daptomicina, combinaciones previas, persistían bacterémicos, o sea, hemocultivos positivos. Primer resultado, hemocultivos negativos a las 72 horas de todos los 16 pacientes. Al final, ¿qué se encontraron? 11 pacientes se curaron,
5 pacientes mueren, de los cuales 2 mueren durante el tratamiento y 3 al finalizar. Hay que tener en cuenta que un paciente fallece y es secundario a una sobrecarga de sodio, pero sabemos que la fosfomicina, por cada ampolla de fosfomicina tenemos aproximadamente 14.000 equivalentes de sodio, y si estamos poniendo 2 cada 6, pues hagan la cuenta de cuántos mil equivalentes de sodio estamos poniéndole a este paciente. Pero al final miden la sobrevida, y hay una sobrevida a los 90 días de un 69%. ¿Qué concluyen en este estudio? Que la combinación de fosfomicina más imipenem es una muy buena opción en la terapia de rescate, que nunca se debe utilizar la fosfomicina en monoterapia por una generación de resistencias rápidamente, no es solamente para gram positivos, en la actualidad la estamos utilizando para gérmenes MDR y XDR, también útil en gram negativos, pero nunca en monoterapia, que es necesario realizar una vigilancia estricta de los posibles desequilibrios hidroelectrolíticos dados por hipernatremias e hipocalemias, sobre todo en pacientes también que van con una endocarditis, les hacemos una sobrecarga de sodio, los metemos en falla cardíaca y no los mata la endocarditis sino la falla cardíaca, el edema pulmonar, y que definitivamente requerimos ampliar un número más de pacientes para poderlo utilizar como una terapia de rescate. De todas formas, recordar que estamos frente a una patología con una muy baja incidencia. Y ahora sí, ¿qué tiene que ver esto de la medicina translacional en la endocarditis infecciosa? Recordar que la medicina translacional lo que busca es facilitar la transición entre la investigación de las clínicas básicas a las aplicaciones clínicas en nuestros pacientes y en nuestros pacientes aplicar en la parte desde el punto de vista de infectología, porque la podemos aplicar en varias partes de la medicina, aplicar con eficiencia el conocimiento del proceso infeccioso bacteriano a través de farmacocinética, farmacodinámica, técnicas diagnósticas en la clínica con humanos. En pocas palabras, como está descrito en la literatura, from bench to bedside, del laboratorio a la cabecera del paciente o del enfermo. Y les voy a describir de dónde nace esto y cómo lo hace el grupo español. Yo tuve la experiencia de trabajar con ellos, de formarme con ellos, y esto hace parte de mi tesis. Es algo muy bonito que uno cree que es de película, pero cuando uno va de lo básico a la parte de la vida real, entiende y sabe cómo nacen y por qué se utilizan los medicamentos a esas dosis, a esas frecuencias, y entiende la sinergia de muchas cosas de por qué combinar los antibióticos. Y vamos a empezar a hablar del modelo de endocarditis experimental. Cuando hablamos de modelos de endocarditis experimentales tenemos que hablar de un modelo discriminatorio ideal, o sea, lo que a todos nos gustaría, el paraíso, y este debe tener unas características. Las técnicas de infección deben ser lo más sencillas posibles. El microorganismo causal, tanto como la puerta de entrada, como la puerta de diseminación y la afectación tisular, debe ser lo más idéntico o lo más similar al proceso en humanos. La severidad, la evolución y la duración de la enfermedad debe ser lo más predecible, reproducible y susceptible de análisis. Igualmente, la eficacia del tratamiento también debemos poderla medir y reproducir. Y el tipo de animal utilizado debe ser también el más económico, porque también en animales nosotros debemos hacer un uso adecuado en los modelos animales. Y para eso también uno tiene que entrenarse a manejar y a manipular los animales en los laboratorios experimentales. O sea, tocó también estudiar manipulación y manejo en animales de investigación. ¿Qué limitaciones tienen los modelos experimentales en la actualidad? 1. La inducción de la infección, y esto es debido a que tenemos que colocar altos inóculos de infección. 2. Permanencia de catéteres intracavitarios, porque si lo quitamos no es posible generar un proceso infeccioso permanente principalmente. Y 3, las diferentes farmacocinéticas que vamos a tener que utilizar, pero que con modelos matemáticos y a través de un computador hemos podido ir trabajando a través de algo que se llama farmacocinética humanizada. Y por último, y algo muy importante, es el estrés al que se pueden llegar a someter los animales, y que por comité de ética de animales tenemos que garantizar que esto se disminuya a lo mínimo. ¿En qué consiste un laboratorio de endocarditis experimental? También hay laboratorios de antibióticos en la parte de medicina translacional. ¿Y para qué nos sirve? 1, para realizar estudios in vitro.
En estos estudios in vitro nosotros, ¿qué podemos hacer y ofrecer para la parte científica? Realizar estudios de sensibilidad antibiótica donde podemos conocer las concentraciones mínimas inhibitorias, máximas bactericidas, con la posibilidad de efectuar subcultivos en medios sólidos, conociendo las concentraciones mínimas bactericidas y replicarlos no en una, sino en varias cepas y poder realizar estudios de diferentes cepas, no solamente en nuestro centro, sino compartir con las cepas que hay en otros lugares. Se maneja lo que es a nivel del estándar el CLSI. 2. Podemos hacer los estudios farmacocinéticos a través de un modelo humanizado. ¿Y en qué consiste eso? Tenemos y podemos conocer las farmacocinéticas tanto en los humanos como en los animales. Podemos conocer todas las limitaciones que pueden presentarse en el modelo animal y podemos conocer las limitaciones y conocer un modelo de farmacocinética humanizada. Si yo uno estas tres, puedo conseguir una dosis de un antibiótico en un animal que asegure unos niveles séricos similares a los del ser humano. Esta foto es cortesía del doctor José María Miró y la doctora Cristina García de la María en el laboratorio experimental de endocarditis en el Hospital Clínic de Barcelona, que a través de un modelo experimental en conejas en New Zealand se produce una endocarditis bacteriana a través de un catéter pasado por la carótida, donde se produce una endocarditis valvular aórtica y que por medio de este cateterismo qué pena la redundancia, se cateterizan a los conejos y a través de unas bombas de infusión y un programa de computador, conociendo la farmacocinética humana del medicamento y del humano, la farmacocinética humana del animal y del medicamento, podemos generar dosis similares del humano y del animal que se comparen y poder administrarlas para poder evaluar varias cosas que ya les voy a comentar. Esto se puede hacer en conejas, esto se puede hacer en ratones, que es cortesía de José Intensa, que él trabaja en Lausanne, Suiza. La diferencia entre un modelo y el otro es que es más fácil cateterizar conejas, son más dóciles, más fácil es la técnica, pero no se puede trabajar en mayor número. En ratones la cateterización es un poco más difícil, pero permite trabajar un mayor número de animales a la vez y por tanto pues tener resultados más rápidamente, principalmente. ¿Y para qué nos sirven estos? Para un modelo de endocarditis experimental. ¿Y en qué podemos sacarle nosotros beneficio desde el punto de vista de investigación? Luego que yo produzco una lesión en la válvula aórtica, ¿para qué lo puedo utilizar? Para las profilaxis antibiótica. ¿De dónde salen las guías que yo le tengo que colocar a un paciente profilaxis antibiótica? De aquí, porque yo le produzco una lesión valvular aórtica al animal y miro a quiénes le pongo y a quiénes no le pongo antibiótico y cómo se comporta luego de generar un inóculo bacteriano. Asociado a eso, puedo evaluar cómo es la patogenia de la enfermedad. Actualmente se están desarrollando estudios de cómo se comporta y cómo podemos estudiar esta patogenia a través de microPET. Se les hace microPET a los animales y cómo se disemina la infección a nivel del sistema nervioso central y a nivel osteoarticular. Lo estamos desarrollando en conjunto con la Universidad de Navarra. ¿Cómo es la respuesta del tratamiento antibiótico en las primeras 48 y 72 horas? Y puede ser antibiótico en monoterapia, en biterapia y en triple terapia. ¿Y cómo difunden estos antibióticos a nivel de las vegetaciones? Por último, luego de hacer una necropsia, podemos conocer cómo están estos cultivos de las vegetaciones, haciendo un análisis cualitativo y cuantitativo de las vegetaciones. Y posteriormente podemos hacer estudios de sensibilidad y estudios de detección de subpoblaciones resistentes. Ven cómo podemos ir desde la profilaxis hasta conocer subpoblaciones resistentes con un modelo experimental que nos permite también, por medio de farmacocinética humanizada, poder extrapolar los datos a los humanos. Y les voy a mostrar varios ejemplos de cómo esta parte experimental han sido aplicadas en los humanos. El primer ejemplo de estudio translacional que se inicia en el laboratorio y llega al paciente, nace del FOSIMI. Años 90, la terapia combinada de fosfomicina más imipenem en el tratamiento de la endocarditis por estafilococo aureus meticilino resistente. Tenemos las cepas, ellos tienen un cepario, en la actualidad hay 1900 cepas.
que se han obtenido de pacientes con endocarditis infecciosa consecutivos y esta cepa se congela. Se obtiene esta cepa, arrancamos con 5 logaritmos en base 10 y miramos cómo se comportan estas cepas al exponerlas a diferentes concentraciones de antibióticos a través del tiempo. Estas son curvas de letalidad. La cepa control está en rojo y vemos cómo a través del tiempo, en las primeras 4 horas, pues se sigue creciendo, pasamos de 5 logaritmos a 8 y se mantiene a través del tiempo. Pero cuando hacemos la combinación de fosfomicina más imipenem, vemos cómo a las 24 horas pasamos de 5 logaritmos a 3 logaritmos. Lo mismo lo probamos con otra cepa, ya no hacemos la combinación de fosfomicina y imipenem, sino fosfomicina ceftaroline. La cepa control es el color rojo y vemos en la combinación de fosfomicina ceftaroline cómo se comportan las 24 horas. Y aquí entonces uno comienza a jugar también con dosis y eso. Miren, con ceftarolina a dosis de 128 microgramos, que es con farmacocinética humanizada, que realmente no es ni sinérgica, no es bactericida y al contrario pues aumenta el inóculo a través del tiempo. Y me remonto hacia el año 2009 donde sacamos esta publicación frente a 3 pacientes donde no podíamos tratar con endocarditis infecciosa por Staphylococcus aureus meticilino sensible y meticilino resistente que persistían bacterémicos y decimos, venga, ¿qué más le ponemos? Veníamos tratando con daptomicina y decidimos utilizarle, agregarle fosfomicina para el tratamiento de la endocarditis. Los resultados muy buenos, se curaron estos 3 pacientes y se decidieron analizar varias cepas, tanto para meticilinos sensibles como meticilinos resistentes, y ver cómo estaban comportándose a nivel de laboratorio experimental. En total se analizaron 14 cepas, de las cuales 10 cepas sí hubo una buena respuesta de que fueran sinérgicas y bactericidas, en las otras 4 fueron indiferentes. Se cree que sí tiene que haber algún problema de cepa que no está permitiendo que actúen bien y en esos estamos en estudios. Tiene que ver algo que se llama el citocromo C, que es algo más molecular, que con mucho gusto lo podemos discutir en otra sesión, pero que comienza uno a decir el problema ya no es solamente de membranas, sino comienzan las cargas negativas y partes moleculares a generar las bacterias mecanismos de defensa. ¿Y qué concluimos con nuestra paciente? Pues les enviamos a Miró y a Cristina nuestra cepa de nuestra paciente. El día 7 tenemos esta paciente que esta opción, conociendo pues los antecedentes en los que yo ya había trabajado, utilicemos la medicina translacional en nuestro caso clínico, le hacen las curvas de letalidad, este es el control, a las 4 horas pues pasamos de 6 logaritmos y a las 24 horas vamos casi en los 9, ellos prueban la daptomicina a dosis de 0,5, vemos que la daptomicina pues baja en 4 horas de 6 logaritmos a 3, pero que a través del tiempo vuelve y sube y por eso no hemos podido controlar la bacteremia y tratar la endocarditis de nuestra paciente. Prueban la fosfomicina y ven que la fosfomicina sola a dosis de 4 baja 0,5 logaritmos y nuevamente sube a dosis de fosfomicina de 8, es exactamente igual, pero cuando comienzan a probar la combinación de fosfomicina a dosis de 0, la daptomicina a dosis de 0,5 y fosfo a 4 o de 0,5 y fosfo de 8, rápidamente baja a dosis a 2,5 logaritmos y se mantiene a través del tiempo. Entonces, rápidamente por correo y por WhatsApp me dicen, ¿tiene fosfomicina? Les digo, sí. ¿La puede poner? ¿Es off-label? Sí, pido permiso en el hospital porque si no me van a botar, lo pido autorizado y miren lo que pasa. Fosfomicina, vamos en 7º día de tratamiento, paciente bacterémica, le colocamos la daptomicina dosis de 10 miligramos y fosfomicina dosis de 2 gramos IV cada 6 horas. A los 3 días decidimos tomarle hemocultivos de control y son negativos. 8 semanas de tratamiento que le damos a la paciente y tomamos hemocultivos de control negativos, hacemos seguimiento al mes 10 y al año de seguimiento, hemocultivos
negativos y actualmente nuestra paciente está viva sin tratamiento quirúrgico para una endocarditis valvular aórtica por un estafilococo aureus meticilino resistente y sin posibilidades quirúrgicas porque nadie se iba a meter a operar a esta mujer. Ya para terminar, queremos concluir que en la actualidad el gol estándar del tratamiento es erradicar la infección y esterilizar las vegetaciones. La endocarditis se debe manejar de una manera multidisciplinaria, todo el mundo es bienvenido, no es solamente cuestión del infectólogo ni del cirujano cardiovascular, los microbiólogos son la mano derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, las técnicas moleculares hacen parte, cardiología, medicina interna, el neurólogo, o sea, esto es un grupo de endocarditis que se debe formalizar en los hospitales que lo tengan. El estafilococo aureus es el microorganismo más frecuente en la endocarditis infecciosa, bien sea en válvula nativa, protésica, asociada al cuidado sanitario, a dispositivos eléctricos implantables extraíbles a nivel mundial y en Colombia también lo tenemos. El estafilococo aureus meticilino sensible tiene una buena respuesta a los betalactámicos. El uso de gentamicina en endocarditis infecciosa nativa por estafilococo aureus sensible a la meticilina se debe evitar por mayor nefrotoxicidad. La daptomicina a dosis altas, mayor de 8 a 10, yo pongo 10, es la verdad, miligramos por kilo al día, presenta buenas tasas de respuestas y con poca tasa de eventos adversos. Recordar que si el paciente lleva adapto a estas dosis y a la parte lleva estatinas, quítele un ratico las estatinas que no van a influenciar y sí me pueden aumentar la CPK. Que la combinación de daptomicina más un betalactámico es sinérgica tanto para las infecciones por estafilococo aureus meticilino sensible como meticilino resistente, que el uso de rifampicina de manera temprana en la endocarditis protésica genera antagonismo, pero puede quedar a decisión del médico de iniciarla o no de una manera temprana, que en la actualidad falta evidencia para el uso del trimetoprim sulfa con clindamicina, al igual que el del linezolid, y que combinaciones como fosfomicina y imipenem, daptomicina más fosfomicina o ceftaroline definitivamente son prometedoras y útiles en caso de no respuesta. Terapias sí son off-label en nuestro país, pero que pueden salvarle la vida a unos cuantos pacientes. Y recordar que la medicina translacional debe ser parte del día a día en nuestra labor, no solamente médica, sino de formación académica y de investigación. No tengo más que decirles a ustedes, muchísimas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. ¿Todo muy claro o muy confuso? Bueno, muchísimas gracias.